se llamaba la paciente. Eso es lo que vi yo. No sé si estaré muy equivocada o tengo otro de percibir las cosas. ¿No es cierto? Los demás alumnos eran, o sea, eran alumnos, ¿no es cierto? Todos eran alumnos, pero sin embargo ninguno se detuvo a saludar a la paciente que estaba ahí, ¿no es cierto? Simplemente se acercaron sin mediar ningún tipo de comunicación con el usuario que estaba ahí, ¿no es cierto? Hablábamos también en la clase pasada de la empatía que debemos tener todos, todas ustedes y todos los que trabajamos con usuarios y los que van a trabajar con usuarios, ustedes van a trabajar con personas, ¿no es cierto? Y ahí se puede ver la importancia de un simple, ¿no es cierto? Hola o cuál es su nombre, simplemente para saludar. Eso, por muy simple que se pueda ver, ya estamos rompiendo, ¿no es cierto?, esta barrera y estamos generando una comunicación activa, una comunicación asertiva, ¿ya? ¿Qué es por qué les mostré este video? Porque tiene que ver con la materia que vamos a ver el día de hoy, o con la otra parte que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con las herramientas, perdón, de comunicación efectivas para la atención al usuario, ¿ya? Ra- No sé si ustedes han visto o le han dado un poco de lectura al PDF, ¿ya? En donde habla que la comunicación tiene que estar presente para una atención de calidad, ¿ya? Si queremos entregar una atención de calidad, tiene que haber una comunicación fluida, ¿ya? Y una comunicación de calidad, ¿ya? Eh, habíamos hablado que este tema de la calidad, ¿no es cierto?, de la atención, el trato al usuario, se veía mucho en el área más bien empresarial, ¿no es cierto? Pero un señor, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Llevó todos estos términos al área de salud. Y es como también el tema de la calidad y la comunicación, ¿no es cierto? Para promover la calidad también se llevó al área de salud, ¿ya? Y es ahí en donde podemos entender, ¿no es cierto?, que la calidad es primordial para entregar una atención, o sea, perdón, la comunicación de calidad es primordial para entregar una atención de calidad, ¿ya? Pero, ¿qué es una comunicación asertiva? ¿Ya? Porque tenemos muchas comunicaciones y ¿cómo podemos saber qué es una comunicación asertiva? ¿Ya? Aquí en el PDF podemos ver una definición de comunicación asertiva, pero a mí me parece que es mucho más fácil poder entenderla a través de videos o de actividades, ¿no es cierto? Con respecto a esto, les voy a entregar otro video que no puedo compartir aquí, pero se los voy a ir compartiendo por el WhatsApp, ¿ya? Y vamos a ver un video para que podamos entender la diferencia entre comunicación asertiva y cómo la podemos, ¿no es cierto?, diferenciar de cualquier otro tipo de comunicación, ¿ya? Porque tenemos una comunicación que puede ser pasiva o una comunicación agresiva, ¿ya? Cualquiera de estos dos tipos de comunicación, tanto pasiva como agresiva, no es una comunicación asertiva. Por lo tanto, no estaríamos entregando una comunicación de calidad, ¿ya? Me dan un segundo y les comparto enseguida, pues los tengo listos, porque me imaginaba que no podía compartirlo a través de la plataforma. Son extractos de algunas películas, ¿ya? Pueden verse a lo mejor un poco chistosas, pero ahí se describe claramente cómo pasa de una comunicación pasiva a una comunicación agresiva. Ahí se los compartí, ¿ya? Para que puedan ver el video. Se los compartí al WhatsApp de Enfermería 3 para que lo puedan revisar. Me avisan cuando ya vayan terminando de ver el video.
Profesora, Ya, pero yo tiene audio. mí nomás, pero creo que el audio no llega. Tiene audio. No tiene, no está con audio. El No se puede ver video el audio. no se escuchar. Mm, Hoy yo sí lo puedo escuchar. Ya déjenme ver si puedo encontrar el enlace de este. Dime un segundo. Yo lo vi, se oye y se ve bien. Ya, listo, no sé, por lo menos yo no lo escuché, pero creo que lo entendí. No puedo Profe, encontrar ¿dónde el está? enlace del video porque Ah, esos fueron compartidos en una clase. Sé que deben estar por ahí en la red. Si lo encuentro con audio, o sea, yo lo puedo ver, lo puedo en mi computador y en mi teléfono lo puedo escuchar. No sé qué pasó al Profe, compartirlo. audio que Pero usted lo sacó que de quiero qué que película entiendan, no es. sé si se puede entender, tal vez, aunque no tenga el audio, no pudieron escucharlo, tenemos una persona, ¿no es cierto?, que en algún momento le piden permiso para entrar, ¿no es cierto?, él estaba esperando pasivamente, ¿no es cierto?, su turno en una en caja, la ¿no es cierto?, fila en un para comprar. supermercado. Luego llega otra persona y le pide si le da el lugar. Él amablemente accede, sin embargo, la persona, coloquialmente, como se dice, cuando le, le dan la mano, se toma el codo, ¿no es cierto? Y pasa adelante con toda su familia, toda su gente, o sea, con los niños y todo. Y ahí estamos viendo un claro ejemplo, ¿no es cierto?, desde Jim Carrey, ¿no es cierto?, el actor, una actitud pasiva. Cuando tenemos una actitud pasiva, también estamos entregando o estamos, ¿no es cierto?, demostrando una comunicación también pasiva. ¿Ya? Generalmente, para que se entienda, las comunicaciones pasivas ocurren muchas veces entre el, el jefe, ¿no es cierto?, y el subalterno. Generalmente se da mucho entre estos niveles jerárquicos este tipo de comunicación, ¿ya? Que es la comunicación pasiva de parte del subalterno y también la comunicación agresiva desde parte de la jefatura, ¿ya? Profesora, En disculpe, cualquiera de por estos favor, casos ¿puede no silenciarlo? es, Disculpe, ¿puede silenciarlo? Otro micrófono porque no entiendo lo que usted está diciendo. acabo de silenciar uno, no sé si hay alguien más que tenga el micrófono abierto, creo que lo silencié, ¿sí? ¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan bien? Ya, Sí, profe. Ahora sí, ahora sí. ya, perfecto. Entonces, estaba hablando que en cualquiera de los casos, ¿no es cierto?, podemos ver este tipo de comunicación. Esto no es por ningún motivo una comunicación asertiva, ¿ya? Voy a compartirles, a ver si este sí resulta, un video donde claramente se puede observar una comunicación asertiva, ¿ya? Esperemos que se pueda, que lo puedan escuchar, po. Si no, me comprometo a compartirlos de nuevo cuando termine la clase, a ver si busco
los links. Profe, una consulta, ¿puede compartir la clase en el grupo? Porque yo no puedo ver la clase en el otro lado. ¿Habrá alguna Eh, posibilidad, como la hacían al principio? si se puede Porque no hacer, voy a hacer solamente a las mí me consultas. pasa. Ya, Pamela, voy a hacer las consultas y si efectivamente se puede hacer, porque no me mando sola, ya no tengo ningún problema y la comparto, ya, pero voy a hacer las averiguaciones. Ya, gracias. Ya, ahí compartí el video para que lo vean, por favor. Fue muy rápido, de verdad que sí. Bueno, ese video. Lo pudieran escuchar, se vio bien. Todavía no terminamos. Sí, Ya, se escuchó bien. Ya, listo, lo vi. Oh, está pasando materia ahora. ya, bueno. En el video que acabo de compartir, ¿no es cierto? Podemos ver un claro ejemplo de lo que es una comunicación plenamente asertiva, ¿ya? En una comunicación asertiva podemos ver una escucha activa, ¿no es cierto? Y una comunicación fluida, cordial, ¿no es cierto? Pero sin llegar a la agresividad, pero tampoco siendo pasivos. Es el equilibrio perfecto, ¿ya? La comunicación asertiva se aprende. Nadie nace teniendo este tipo de habilidades, ¿ya? Nadie, ¿ya? Y esto se aprende con el tiempo y enfrentándose constantemente a conflictos, ¿ya? Dialogando con otras personas, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes entiendan que en la mirada ustedes como cuidadores, ¿no es cierto?, de pacientes, cuando estén tratando con un paciente,
Deben comprender también y tener un poco de empatía con este paciente porque obviamente es una persona que está enferma, tal vez va a tener algún deterioro cognitivo, ¿no es cierto? No va a entendernos bien, o por el contrario puede tener un deterioro también mental, ¿ya? Producto también por su avanzada edad. Es súper importante que ustedes manejen este tipo de herramientas, ¿ya? Porque además los va a proteger a cada uno de ustedes también en casos complejos, ¿ya? Porque para cuidar a otros, ¿ya? Para cuidar a enfermos, cuidar a pacientes, se requiere mucha vocación y se requiere mucha cautela, ¿ya? Hay que ser muy ordenado, hay que saber seguir instrucciones, saber leer indicaciones y también tener una comunicación y un trato cordial, porque si no nos podemos ver enfrentados a situaciones complejas, incluso situaciones judiciales, ¿ya? No es llegar y cuidar a un enfermo, ya, yo llego, lo cuido y hago lo que quiero, no, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esto y es por esto que también se enseña este tipo de contenido que tiene que ver con el trato al usuario, ¿ya? Pueden ver la pantalla que se está compartiendo, ¿no es cierto? Que es el PDF, ¿ya? Entonces, Sí, sí, sí. ya. ¿Qué es la comunicación asertiva entonces? Son las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, ¿no es cierto? Sacando provecho a factores propios del proceso comunicativo y a otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia, ¿ya? La comunicación asertiva tiene también, ¿no es cierto?, ciertos elementos que pueden ser no necesariamente verbales, ¿ya? No necesariamente que los voy a decir, voy a hablar, sino que tienen que ver con el tono de voz, ¿ya? Con el ritmo del habla y también con otros aspectos como el lenguaje corporal. ¿Se acuerda que hablábamos que a veces uno va a una consulta médica, ya vamos a apelar a los médicos un rato, y el médico está todo el rato en el computador o con la actitud, ¿no es cierto?, que no es muy cordial, con los brazos cruzados hacia atrás, o con cualquier otra actitud que cuando uno llega a una consulta a veces no resulta muy amena, ¿ya? Todas estas gestualidades tienen que ver también con una comunicación asertiva, ¿ya? Las características de esta comunicación asertiva tienen que ver con la postura corporal, ¿ya? Un posicionamiento del cuerpo al hablar, que sea abierto, franco, ¿no es cierto? Que genere confianza a la persona que me está escuchando, ¿ya? Transmitir interés y sinceridad, ¿ya? Y mirar al otro al hablar es clave para ello. ¿Se acuerda que habíamos hablado en la clase anterior también? Siempre el contacto visual. La gestualidad también tienen que ver. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor o en contra, ¿ya? A veces hay gestos que, hay muchas personas que tienen tics o gestos que pueden generar un quiebre en la comunicación, como gestos de desagrado, eh, gestos con los ojos, mirar hacia arriba, caras de aburrido. Toda esa gestualidad ya nos va a interferir y nos va a generar un quiebre en la comunicación, ¿ya? Tenemos la articulación, que es la forma de pronunciar. Siempre acuérdense que ustedes van a estar tratando con personas que van a tener a lo mejor problemas de audición, por lo tanto también esto es súper importante cómo ustedes hablan pausado, con un tono adecuado o tal vez con un tono más elevado, pero que no necesariamente sea un grito, ¿no es cierto? La reciprocidad se debe prestar atención al cuánto tiempo invertimos en hablar y al cuánto tiempo también escuchamos a la otra parte. Porque si estoy generando una comunicación, un diálogo con alguien o con mi paciente, con el familiar de mi paciente, no puede ser esa comunicación en todo el momento en que yo esté solamente entregando la información y hablo, 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 hablo. Eso ya no es una comunicación asertiva, ¿ya? Tengo que dejar un espacio para escuchar, ¿no es cierto? Y saber qué es lo que piensa, ¿no es cierto?, la otra persona a la cual estoy entregando esa información al respecto, ¿no es cierto?, respecto de lo que estoy
comentando, informando o comunicando, ¿ya? La localización es en donde se elige tener esta conversación importante, ¿ya? La comunicación se puede dar en cualquier parte, ¿no es cierto? Yo puedo estar, no sé, en horario de colación y estoy conversando con algún compañero de trabajo, pero es una conversación coloquial, ¿no es cierto?, informal con un compañero de trabajo. Pero también hay comunicaciones que son de una naturaleza más privada o más formal, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado dónde y cuándo se genera este tipo de conversaciones. Por ejemplo, si voy a hablar un tema delicado respecto de mi paciente, ¿ya? Y tal vez es un tema muy privado o tiene que ver tal vez con algún tipo de tratamiento, no necesariamente a veces el paciente tiene que saber. O por ejemplo, si estamos hablando de alguna condición o algo imprevisto que sucedió con nuestro paciente, no necesariamente tiene que estar el paciente escuchando, ¿no es cierto? Y tenemos que informarlo a la familia. Es importante tal vez hacerlo en otro cuarto, salir de la habitación e informar lo sucedido, ¿ya? De acuerdo a lo que sea la situación que estemos informando. Puede que a lo mejor sí puede estar el paciente enfrente. Todo eso es evaluable y ustedes tienen que aprender a generar estas habilidades, ¿no es cierto? A ver, voy a usar otra palabra coloquial, como de ubicatex, para saber cuándo, cómo y dónde entrego la información o la comunicación que estoy dando, ¿ya? Hay tipos de comunicación, ¿ya? Estos tipos de comunicación asertiva tienen que ver con la comunicación verbal, ¿no es cierto? Que es la comunicación que tiene, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo dicho, ¿ya? Con qué es lo que yo menciono y tiene que ver principalmente con las palabras, ¿ya? Cuando yo construyo una oración fluida y lo que estoy diciendo se entiende. Y la no verbal, que tiene que ver con la comunicación, con los aspectos que rodean el lenguaje, ¿ya? Y que no son lingüísticos, ¿ya? Como la postura corporal, ¿no es cierto? O también el lugar elegido para la comunicación. Está la paraverbal, ¿ya? Que es aquella que está al medio, entre la verbal y la no verbal, ¿ya? Y abarca los elementos que acompañan a la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo, es decir, el cómo se dice lo que se dice, ¿ya? Cómo yo digo las cosas, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con lo que ya mencionamos, con el tono de voz, la articulación y el ritmo, ¿no es cierto?, en cómo yo expreso lo que estoy comunicando. Las técnicas para desarrollar la asertividad son muchas. ¿Se acuerdan que hace un ratito atrás yo les mencionaba que la asertividad no se nace sabiendo, uno no nace siendo comunicacionalmente asertivo. Esto se aprende con el tiempo, ¿ya? Y existen algunas técnicas para desarrollar la asertividad, ¿ya? Como el disco rayado, que se trata de repetir el mismo tono y la misma forma, ¿no es cierto? Un mensaje que no fue recibido idealmente sin propiciar confrontacionamiento. Ojo, cuando alguien me dice algo y no entiendo, yo puedo decir, bueno, como te decía anteriormente, te fijas y puedo continuar el relato sin llegar a un tono agresivo y sin necesidad de llegar a una discusión. Cuando ya entramos en una discusión franca con elevamientos de voz, ya estamos descartando y se nos está alejando esta comunicación asertiva, ¿ya? El banco de niebla, que se le da la razón al contrario en una situación de manera amable pero vaga, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. Como por ejemplo, bueno, puede que usted tenga razón, pero, ¿ya? Pregunta asertiva. En lugar de afirmar un defecto o hacer un reproche, se formula la pregunta de qué falta o cómo se puede mejorar la situación o obtener un resultado buscado. Como por ejemplo, ¿cómo te ayudo a que termines el trabajo? ¿Ya? Si ustedes se fijan, son muchas técnicas que ustedes pueden utilizar. Estas son solo algunas de las que están mencionadas acá, pero si ustedes buscan en la web, existen muchas técnicas y muchas actividades también para desarrollar la comunicación asertiva.
Ejemplo de comunicación asertiva, entonces, sería que un usuario ofuscado reclama a un funcionario de salud y este último elige cómo decir las cosas para no frustrar más al cliente o al paciente, ¿no es cierto? Poniéndose todo el tiempo de su lado, ¿ya? O sea, actuando con empatía y escuchando su reclamo con atención y serenidad, añadiendo pequeñas frases, ¿no es cierto?, de acompañamiento que hagan saber al cliente que no es su culpa directa, sino que él está allí, ¿no es cierto?, para ayudarlo a solucionar el inconveniente. Con respecto a este punto y a este ejemplo, también tiene que ver con cómo yo me desenvuelvo también ante conflictos, ¿no es cierto?, y cómo resuelvo también los problemas. Tengo también un video que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Yo no tengo duda, pero lo que usted está Diga. hablando ahora se da muy poco en el tema hospitalario. La empatía, el tema de la comunicación. Bueno, la comunicación yo creo que tiene que ver con el receptorio el que escucha y el que habla, ¿ya? Pero no se Ujú. da, pues no se da siempre. Son muy pocas las personas que hacen una labor que de un 7 podríamos calificar. Claro, o sea, y por eso que esta materia que ustedes están viendo hoy en día es clave también para que ustedes se desempeñen, porque usted, Pamela, claro, habla desde su mirada como usuario, ¿no es cierto? Cuando usted va a un recinto hospitalario a recibir atención. Sin embargo, ahora en esta oportunidad y después de que finalice este curso, usted va a estar un poco al otro lado de la vereda, ¿no es cierto? Ahora usted va a estar entregando atención, si bien no directamente tal vez en un recinto hospitalario, pero va a estar entregando atención tal vez en un ELEAM, ¿no es cierto? En un centro de adultos mayores o en cualquier otra residencia o incluso atenciones domiciliarias en donde usted va a ser la que va a tener que saber manejar, ¿no es cierto?, este tipo de comunicación, saber tener empatía y dar la mejor respuesta al usuario, al paciente que usted va a estar atendiendo, ¿no es cierto? Es importante, nosotros no podemos cambiar el mundo y ojalá no existiera este tipo de falta de empatía en muchos recintos hospitalarios, pero lo importante es partir por uno, ¿ya? Partir desde su entorno, desde su propio, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo y generar desde ahí un cambio. Ya cuando uno cambia la percepción y cambia uno esta dinámica de trabajo, ya está generando un tremendo cambio, ¿ya? Basta con que uno solo cambie para que esto empiece a fluir y de a poco vayamos cambiando el sistema, ¿ya? Siempre el sistema se puede cambiar, pero desde uno. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna duda? ¿O voy muy rápido? Alguien escribió en el WhatsApp, pero no puedo, mientras estoy dando clases, no puedo revisarlos, ¿ya? ¿No? ¿Continuamos? Todo bien, profe, gracias. Ya. La empatía y el desarrollo de emociones positivas que aseguren un servicio de calidad, ¿ya? Hoy el trabajo se desarrolla en interacción física y virtual con los demás, ¿no es cierto? Por lo que los trabajadores o equipos de trabajo despliegan recursos personales que les permiten hacer frente a las demandas que el trabajo les exige. Y uno de los recursos personales específicos relacionados con competencias emocionales y sociales es la empatía. Entonces aquí habla de que la empatía, ¿no es cierto?, es un recurso personal, ¿no es cierto?, que yo tengo desde lo más profundo de mi ser, ¿no es cierto?, que me va a permitir, ¿no es cierto?, a desarrollar, ¿no es cierto?, un tipo de atención y de comunicación, ¿no es cierto?, con mejor calidad, ¿ya? Generando, ¿no es cierto?, y desarrollando estas emociones positivas. Ahora,
empatía. ¿Cómo definimos la empatía? La empatía entonces es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, mediante la manifestación de respuestas afectivas y no afectivas, ¿ya? Existen dos enfoques contrapuestos, ¿ya? El cognitivo, la capacidad de comprender las emociones del otro, y el afectivo, que es la reacción emocional de un observador que percibe que la otra persona está experimentando, va a experimentar una emoción, ¿ya? Estos dos enfoques, que es el cognitivo y el afectivo, se pueden manejar de forma conjunta o separada. Ojo, una cosa es que yo veo una persona o frente a una situación compleja, que a todo el mundo generalmente les va a provocar lo mismo y nos va a provocar pena o dolor y vamos a empatizar con esa persona, ¿ya? Pero hay ciertas situaciones en el ámbito laboral nuestro que no necesariamente a todos nos va a dar pena o vamos a sintonizar con esta persona que está al otro lado, ¿ya? Generalmente la empatía también cuesta mucho desarrollarla en las personas que trabajan en atenciones al cliente, ¿ya? Que para trabajar con clientes y en el caso de ustedes también que van a trabajar con usuarios, no necesariamente van a sentir lástima y pena todo el día por el paciente que ustedes están cuidando, ¿ya? Y es normal, no hay nada malo en ello, ¿ya? Puede que sientan o no sientan lástima. Y ojo ahí, porque una lástima excesiva o una pena excesiva tampoco es una empatía correcta, ¿ya? Porque nos va a llevar hacia el lado negativo, ¿ya? Una empatía es cuando yo, desde mi mente, sin conectar necesariamente con las emociones, yo puedo conectar con esta persona y puedo decir, bueno, tengo que entenderla, yo soy, ¿no es cierto?, el profesional que la está atendiendo y no puedo, ¿no es cierto?, no conectar con el sentimiento del dolor que siente este paciente, ¿ya? Pero no necesariamente sentir lástima o pena, ¿ya? Ojo ahí, no sé si se entiende un poco estas dos definiciones, porque estas definiciones nos llevan a que la empatía tiene un aspecto negativo y positivo, ¿ya? En el aspecto negativo tenemos el exceso de empatía, ¿no es cierto?, que además nos va a generar esta sensación o se relaciona con el burnout, ¿ya? Que es el síndrome del quemado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos va a llevar también y nos puede llevar también un poco a la insatisfacción laboral, ¿ya? Tener exceso de empatía, ¿ya? Desde el sentimiento y tener todo el tiempo lástima y pena por el paciente que estamos atendiendo, nos puede incluso llevar a un trastorno depresivo. Y con un trastorno depresivo, créanme que no van a dar al 100% y no van a estar capacitados para atender a este paciente, ¿ya? No quiero decir que van a ser indiferentes a la dolencia del paciente, ¿ya? Sin embargo, estoy diciendo que la empatía se debe conectar desde lo cognitivo y no desde la emoción netamente tal, ¿ya? Los profesionales que trabajan con personas tienen más posibilidad de agotarse a nivel emocional como consecuencia del esfuerzo emocional y exceso de empatía e implementación emocional que son característicos de la interacción con usuarios del servicio, ¿ya? Por ejemplo, pacientes, clientes, alumnos. Es frecuente la disminución del desempeño y la aparición de quejas psicosomáticas, depresión y otros efectos del estrés a largo plazo, ¿ya? Así que ojo con eso, y esto se da mucho, sucede mucho en funcionarios, en trabajadores valga la redundancia, que trabajan con pequeños, con niños. Ya en el área de pediatría suele mucho confundir y tener este tipo de empatía desde lo emocional, porque yo creo que es imposible no conectar con la dolencia de un niño, pero ellos trabajan mucho más la empatía cognitiva. ¿Por qué? Porque si manejan mucho, o sea, no manejan las emociones, ¿ya? Y trabajan mucho con la empatía desde lo emocional. Créanme que la atención de estos funcionarios hacia estos pacientitos sería muy deficiente, porque no estarían al 100%, porque la depresión te lleva a somatizar también y la atención no sería la óptima, ¿ya? No es, muchas veces se confunde
con que el personal de salud no tiene empatía o trabaja como robot o no siente el dolor ajeno, ¿ya? Pero no necesariamente es eso, ¿ya? Sino que están enfocados, y ustedes también tienen que enfocarse, ¿no es cierto?, desde la empatía cognitiva a tratar la dolencia de estos pacientes, ¿ya? Para evitar también ustedes dañarse. Por otro lado, lo positivo, ¿no es cierto?, la empatía desde el lado positivo, es que nos contagiemos, ojo, emocionalmente y podemos comprender de mejor forma la situación de la persona que está experimentando y el elemento indispensable para el desarrollo de la inteligencia emocional, por cuanto aplica la percepción y comprensión de las propias emociones de las y los demás, ¿ya? No sé si se puede entender estos conceptos porque aquí no habla simplemente de no tener ningún tipo de emoción contra estas o sea, hacia estas personas, ¿no es cierto? Hacia el usuario que estamos atendiendo. Sin embargo, aquí nos habla de controlarlas, manejarlas y trabajarlas, ¿ya? Y principalmente utilizar la empatía cognitiva por sobre la emocional. Sin embargo, la emocional siempre va a estar presente porque va a ser imposible evitarlo, porque las emociones no las podemos evitar. Sin embargo, las podemos controlar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se entiende? Otro aspecto importante para hacer frente a las demandas sociales en el trabajo son las emociones positivas como el entusiasmo, la satisfacción y la alegría. ¿Ya? Sé que cuando uno trabaja, este trabajo, el trabajo con pacientes, usuarios, los trabajos de cuidado, los trabajos de enfermería, son muy desgastantes, pero llegar a atender una persona enferma que ya está pasando por un momento complejo, ¿por qué no decirlo? Tal vez está deprimido, ¿no es cierto? Por su enfermedad, por su dolencia, y que llegue una persona a cuidarlo o a cuidarla, ¿no es cierto? Con poco entusiasmo, ¿no es cierto? Con una cara de insatisfacción y con cara de pena o enojo, no creo que a esta persona enferma, ¿no es cierto?, vaya a ser muy grato que llegue alguien a cuidarlo con estas características, ¿ya? Y lo más probable es que no se sienta a gusto, que la familia en algún momento lo note, ¿no es cierto?, y que este cuidador o cuidadora, ¿no es cierto?, o esta persona que entrega este trabajo, no lo llame más. ¿Ya? Entonces es importante, a pesar que una vez está agotado, insisto, esto es un trabajo de vocación, ¿ya? La vocación aquí es lo primordial y mantener siempre esta comunicación, entregar entusiasmo, entregar satisfacción y alegría a una persona que lo está pasando mucho peor que nosotros, ¿ya? Porque estar enfermo obviamente va a estar mucho peor que cómo nos estamos sintiendo nosotros en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, dice, un estudio en profesionales de la salud mostró que las emociones positivas en el trabajo se relacionan positivamente con la experiencia de vinculación emocional en el trabajo, que favorece la calidad del servicio con pacientes, o sea, con el paciente y el familiar. Existe un impacto positivo recíproco de las emociones positivas y recursos personales de tal manera que las experiencias momentáneas de las emociones positivas pueden construir recursos psicológicos duraderos y espirales, ¿no es cierto?, de ganancia en el tiempo que pueden producir un mayor bienestar emocional. Por lo tanto, las emociones positivas tienen efectos beneficiosos tanto para la persona como para el grupo y la organización. A nivel colectivo, las emociones se comparten y dan lugar a las relaciones interpersonales, satisfactorias. No sé si a veces han visto en el trabajo que a veces está como muy denso el ambiente y llega alguien siempre con una energía positiva o siempre llega alguien con una sonrisa y ya con un saludo, y basta con que alguien te salude con una sonrisa como para cambiarte todo el día. Entonces es súper importante la postura, las emociones, la comunicación y cómo yo me enfrento, ¿no es cierto?, día a día en mi puesto de trabajo, ¿ya? Esto es súper importante. Profe, pero aquí más que la empatía está hablando como la actitud de la persona, po.
porque si uno no tiene actitud, eh, y por todo lo que estamos nombrando ahora, las buenas costumbres, lo moral, lo ético, todo eso va de la mano con todo, pues. Claro, pero esto, como le digo bien, Pamela, se tiene que trabajar, ¿ya? Es algo que se tiene que trabajar día a día, ¿ya? Aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a hablar, ya de forma cordial, empática, con un tono de voz, ¿no es cierto?, neutro, ¿no es cierto?, que mi paciente no crea que le estoy gritando, ¿no es cierto?, con una postura, ¿no es cierto?, de satisfacción, ¿no es cierto?, en el trabajo y empatía, esto se va desarrollando. Si alguien no lo tiene, es porque no lo ha desarrollado, no es porque no quiera, ¿ya? No todos tienen el mismo nivel de desarrollo, el mismo nivel cognitivo, el mismo nivel de aprendizaje, ¿ya? Pero, insisto, partamos de uno, partan de ustedes, y es importante que ustedes asimilen todos estos conceptos porque son ustedes los que van a finalmente a trabajar con personas y con personas enfermas. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta el momento? ¿O quiere comentar algo? ¿Alguna vivencia? No, todo está súper claro. Bueno, entonces, todavía estoy un poco eh, mal de la voz, ¿ya? Pido disculpas, igual todavía estoy un poquito ya mejor, pero todavía me cuesta hablar. Bueno, todo esto que hablamos recién, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto, ¿no es cierto?, hablamos de comunicación? ¿Por qué es necesario que nos sepamos comunicar? ¿Por qué es necesario entender todos estos conceptos? Porque es necesario que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, sepan manejar las quejas y los conflictos con el paciente, ¿ya? Como bien decía Pamela en algún momento, ustedes van a un recinto hospitalario, presentan un reclamo y a veces no es la mejor de las respuestas, ¿ya? La persona que, cuando ustedes van a, obviamente, siempre y cuando quien reclama lo hace también con cordialidad, ¿no es cierto? Pero aunque uno lo haga con cordialidad, muchas veces no es la respuesta más óptima, ¿no es cierto? Y es lo que aquí se está buscando, ¿no es cierto? Que ustedes sepan manejar las quejas y los conflictos que puedan tener con su paciente, ¿ya? Profe, pero no es un tema de, no es un tema de hacer, a ver, yo he hecho reclamos en los hospitales, pero mi percepción que yo siento es que se tapan desde arriba hasta abajo. O sea, eh, a mí me piden, por ejemplo, yo igual trabajé en un hospital, a mí me decían, ¿a dónde está el pasillo 3? Yo le decía a mis compañeros, como eran personas adultas que no sabían, no saben llegar, de repente se pierden, yo le decía, venga para acá, yo lo acompaño, yo lo iba a dejar. Pero falta eso, falta una parte de humanidad, falta no solamente la empatía, falta ser más humano con la gente. Claro que sí, claro que sí, claro que falta mucho, mucho. Y hasta el momento existen herramientas, existen estas encuestas que yo les mencionaba, el trato al usuario, Lo que existen todas sucede, este tipo permiso, de... lo que pasa ahora es que, a lo que pasa ahora, lo que sucede es que todos están tan pendientes de hacer lo que le corresponde y quedar bien con su trabajo que nadie está pendiente de lo humano. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí. De hecho, después vamos a ver otro video que tiene que ver con la empatía, que lo voy a compartir ahora antes que nos vayamos al break y seguir con esto. Eh, el médico está preocupado de sanar la enfermedad de la mejor manera posible, ¿ya? Porque el médico, si comete algún error, el médico puede llegar a la cárcel, como cualquier personal de salud, no solamente el médico, incluso hasta el auxiliar de servicio, el auxiliar de aseo. No siempre se llega a estas instancias porque en Chile pagar un juicio es carísimo, ¿ya? Y no siempre todos tienen los recursos o saben cómo hacerlo y cómo realizarlo, ¿ya? Pero existe y ocurre, ¿ya? Sin embargo, existen muchos factores hoy en día, ¿ya? Tal vez los sistemas de medición, los sistemas de reclamo intrahospitalarios a lo mejor no son los más óptimos. Eh,
por lo menos yo puedo hablar desde mi experiencia, ya en mi hospital existe un sistema de reclamos como en cualquier otro, ya donde el usuario o el familiar va a la oficina de OIRS, incluso en cada sala de atención existen unos buzones donde el paciente puede sacar la hojita de reclamo y la llena. No necesariamente tiene que ir a la oficina de la funcionaria. Están en todas las áreas, ¿ya? Y es un hospital público. Sin embargo, muchas veces cuando se ejecuta el reclamo, a veces no es la mejor redacción tampoco, no se entiende muy bien, se llama al paciente para preguntar directamente qué es lo que sucedió y a veces no, es que sabe que ya pasó. Entonces son muchos factores tal vez que inciden. Por otro lado, las mediciones de trato al usuario que se hacen una vez al año, tal vez tampoco son las mejores, ¿ya? Y lo otro, que va de la mano con quien habló recién, no sé si, no recuerdo quién fue la última que hablaba de que todos están pendientes de cumplir su labor y falta un poco lo humano, ¿no es cierto? Y hoy en día déjenme decirles que hay un sistema intrahospitalario que tiene que ver con la automatización y tecnologización de los sistemas hospitalarios, donde ya no existen las fichas clínicas que uno escribía, se hace todo en computador. Y hay personas, también ustedes entenderán, en funcionarios que son de avanzada edad, que les cuesta mucho manejar un computador y tienen que escribir toda la evolución de sus pacientes en un computador, lo cual antes se escribía a mano, hoy en día es en un computador que genera mucho más tiempo. Ustedes van a un recinto hospitalario, por lo demás, van a encontrar más de la mitad de los funcionarios metidos en el computador, ¿ya? Todo esto viene a lo mejor a ordenar un poco las fichas clínicas. Claro, porque se entiende más claro, porque ya no es con esa letra del doctor, ¿no es cierto?, la indicación del paciente, sino que está todo escrito en el computador. Sin embargo, genera un poco más de tiempo y hay menos tiempo para estar directamente, ¿no es cierto?, y frente a frente al paciente. Entonces, hay cosas que se han hecho para mejorar y sin duda han generado, ¿no es cierto?, un gran avance, pero deja de lado este otro tipo, ¿no es cierto?, de situaciones que yo creo que por lo pronto y a corto plazo va a ser necesario revisarlo. Disculpen. ¿Alguna otra consulta? Voy a compartir, espero que se escuche como la vez anterior. Es un video donde podemos ver la empatía. Me avisan cuando terminan de verlo, si es que se puede. Profe, no, a mí no me llegó ningún video. No sé a dónde lo mandó, no sé si lo mandó al grupo. No, no ha llegado. No ha llegado nada. No, nada. Ya, denme un segundo, lo voy a compartir de nuevo. Nada, profe.
Ya, profe, listo. Ya. ¿Ok? ¿Todas pudieron verlo? Miren, las que no pudieron verlo, ahí dejé un enlace para que pudieran cliquear el enlace azul y pueden ver el video. ¿Ya? No, Ahora, yo lo vi bien, súper bien. ya. Vamos ahora a un receso de 15 minutos hasta las 8:15. Luego volvemos y vamos a ver un poquitito el video. ¿Ya? Ok, gracias. Nos vemos a las 8:15.
Estimadas, les acabo de dejar un último video para que lo puedan revisar antes de continuar la última parte de esta clase. ¿Ya pudieron ver el video? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. el primer video, antes de que nos fuéramos al pequeño break, habla de cómo, ¿no es cierto?, podemos manejar situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, y resolver las quejas o los conflictos que podamos tener con nuestros usuarios. Y el segundo video tiene que ver con la empatía, ¿no es cierto? Y el médico utilizó una técnica no convencional, ¿no es cierto?, no muy común, para explicarle a sus alumnos un poco, más que explicarles, hacerlos sentir, ¿no es cierto?, desde la posición del enfermo, ¿no es cierto? Y poder generar la empatía, porque él decía, puedo estar horas, ¿no es cierto? O llevar mucho tiempo explicándoles, ¿no es cierto? Y en los libros explicando qué es lo que es la empatía, pero lo importante es que ustedes la sientan, ¿ya? Ahí veíamos que cada paciente tenía un nombre y también lo veíamos en las clases anteriores que, ¿no es cierto? Comentábamos que a veces muchos pacientes son llamados por su patología, por su enfermedad o por el número de cama, ¿ya? Pero tienen un nombre y un apellido, ¿ya? Eso también es súper importante cuando ustedes atiendan a sus pacientes, ¿no es cierto? Cada paciente que ustedes atiendan va a tener su nombre, ¿ya? Y uno de los derechos, ¿no es cierto?, también de los pacientes que sean llamados, ¿no es cierto?, por sus nombres. ¿Alguien quiere comentar algo o quiere hacer alguna pregunta antes que continuemos? Esto de poder nombrarlos con su nombre es una gran garantía para poder tratar a un usuario, porque, por ejemplo, yo trabajo en bancos y obviamente uno no lo trata por su nombre. Por más que, bueno, acá nosotros estamos en un pueblo chico, muchos se conocen, pero el tipo de atención es diferente. Em, en cambio, trabajar con usuarios de la salud permite una cercanía más estrecha,
como dice usted, sin a lo mejor hacer este estrechamiento tan profundo, pero sí permite establecer quizás ciertas relaciones que permiten una buena atención. Em, eh, Me gustó el segundo video, me gustó bastante porque, claro, habla sobre la empatía, habla sobre cómo ellos se sienten cuando están llegando a un lugar y me gustó mucho la frase que ocupó, que ellos confían su vida. Entonces, eso me gustó bastante esa frase que dijo porque cómo me gustaría a mí que me trataran en un hospital. Bueno, ya he estado hospitalizada, entonces uno espera que el personal sea comprensivo con uno, porque claro, a veces se vienen situaciones que a lo mejor uno no lo va a poder controlar. Entonces, pero sí el servicio de salud. Entonces, uno espera como esta acogida en diferentes momentos de nuestra estadía, porque no siempre vamos a llegar bien o no siempre vamos a estar mal, entonces vamos a estar como un altibajo de emociones estando hospitalizados. Entonces, es un trabajo grande, encuentro yo, trabajar con personas de la salud. Exacto. Y es súper importante todo lo que estamos viendo porque tiene que ver mucho con, podemos aprender la mejor técnica de cómo asear un paciente, ¿ya? Podemos manejar al revés y al derecho la técnica de alimentación al paciente, ¿ya? Administración de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ser muy avanzados y manejar a cabalidad cada una de las técnicas, pero una cosa es realizar la técnica de la forma óptima, porque si la realizamos mal nos podemos ver enfrentados en una situación compleja, pero otra cosa que se deja mucho de lado es la humanización, ¿ya? Son personas y personas enfermas, ¿ya? Personas que no están al 100% y que ya están sufriendo por el solo hecho de padecer esta enfermedad. Entonces, es súper importante cómo los tratamos sin involucrarnos ni tratar, no sé, como todo el día de, oh, mi amor pechocho, lindo, ¿cómo estás? No, no, no es lo que buscamos, ¿ya? Porque, ojo, infantilizar también a un paciente que es adulto o es adulto mayor, tampoco tiene que ver, o sea, no tiene que ver absolutamente nada con tratarlo bien, todo lo contrario, ¿ya? Infantilizar a un adulto mayor es faltar también a sus propios derechos, porque no es un niño. ¿Ya? Y es más, hoy en día tampoco a los niños, los educadores o las educadores, tampoco se les permite tratarlo o infantilizar más porque son personas pequeñitas que entienden a su modo, pero que al fin y al cabo son personitas que entienden, ya son como esponjas. Por otro lado, tenemos un adulto mayor que ha vivido toda una vida, o sea, tiene toda una experiencia que muchas veces nosotros no la sabemos y no sabemos toda su experiencia de vida que tiene detrás, sus estudios, sus trabajos, a lo mejor no tiene estudios, pero ha vivido un montón de experiencias y ya es una persona adulta que ha vivido y no tenemos por qué infantilizar, ¿ya? Eso también es faltar a sus derechos. O sea, lo importante aquí es tratar a todos nuestros usuarios con cordialidad, con el respeto que se merecen, con la atención que se merecen, con la mejor comunicación posible y con la mejor de las energías, ¿no es cierto? Las buenas vibras, la alegría, ¿no es cierto? Para que esta persona pueda sentirse mejor, ¿no es cierto? Y pueda llevar o sobrellevar su enfermedad de la mejor manera posible, ¿ya? Continuamos. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? La empatía, tratar de generar una buena comunicación, ¿no es cierto? Todo esto que son aprendizajes. Recuerden que todo esto son habilidades que ustedes tienen que ir cada día, ¿no es cierto? Fortaleciendo aún más, ¿ya? Todo esto nos lleva para solo una cosa, aparte de generar, ¿no es cierto?, la mejor atención a nuestros pacientes, pero tiene que ver mucho con resolver los conflictos y las quejas también que puedan surgir, ¿ya? Vimos recién también un video donde había una persona, ¿no es cierto?, que llegaba muy ofuscada, ¿no es cierto?, a buscar una solución a su problema, ¿ya? Es una labor que a diario viven las personas que trabajan en atención al cliente, ¿ya?
que igual hay que ponerse y tener un poco de empatía en el lado de ellos, recibir todos los días cientos de personas que llegan a reclamar por un producto defectuoso, que no es la culpa de esa persona que está ahí en atención al cliente, él es un trabajador más, pero él tiene que tener, o esta persona tiene que tener la habilidad también para resolver este problema de los usuarios, ¿no es cierto?, de los clientes que llegan a buscar una solución. Es el mismo caso de los pacientes o en el área hospitalaria cuando llegan personas a buscar una solución ante una atención que no fue entregada de la mejor forma y llegan a buscar una solución o plasmar derechamente un reclamo en las oficinas de hoy. ¿Ya? Estas personas tienen que estar capacitadas, ¿no es cierto?, para recibir a estas personas cuando generan un reclamo y entregarles la mejor solución posible, ¿ya? Que obviamente no siempre es la mejor, pero, insisto, partamos desde nosotros, ¿no es cierto?, generando estos cambios. Manejo de quejas y conflictos con el usuario. Existe una caracterización y un perfil de este usuario, ¿ya? Disculpen. Con respecto a la caracterización del usuario frente a una hospitalización, podemos tener tres variables, ¿ya? Que este usuario puede tener miedo, dolor, ¿no es cierto?, inseguridad, pero también va a estar vulnerable. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos con personas cada día mayormente empoderadas en sus derechos, que no solo espera la cura de su enfermedad, sino que valora también otros factores como el trato, la rapidez, el acceso a la información, la participación en las decisiones de su salud. Hoy en día nos vamos a ver enfrentados mucho a usuarios, disculpen, a pacientes que manejan o saben más que el mismo profesional de salud respecto de su propia enfermedad, ¿ya? Y no está malo eso, ¿ya? Todo lo contrario, ¿ya? Tenemos que respetar también y tomar las opiniones que pueda tener este paciente. Recuerden que el paciente es el que está viviendo la dolencia, sin embargo, el profesional de salud, ¿no es cierto?, está ahí para apoyarlo y guiarlo. Sin embargo, también es importante escuchar qué es lo que tiene que decir, ¿no es cierto?, nuestro paciente. Con respecto a los tipos de usuarios y sus características, no hay tipologías absolutas de pacientes, ¿no es cierto?, que nos garanticen la ausencia del error en el trato, pero existen perfiles concretos de pacientes, ¿ya? Vamos a vernos enfrentados a muchos escenarios. Podemos tener enfrente a un paciente enfadado, ¿no es cierto?, que va a buscar siempre el enfrentamiento, ¿ya? Y debe prestar atención, ¿no es cierto?, a lo que él decide y no a lo que uno va a decir a continuación. Se debe tener en cuenta que una actitud beligerante puede ser consecuencia de una reacción natural frente a esta dolencia. Ya hay que tener mucho ojo con los pacientes ofuscados y enfadados porque ya están sufriendo una dolencia, pero aparte de esta dolencia, tienen una característica que es el enojo, ¿ya? No podemos potenciar y aumentar más el enojo, ¿ya? Es súper importante esto. A veces se da, pero lo importante es bajar el nivel de ansiedad de este paciente, ¿no es cierto?, para evitar que se siga enfadando, se siga enojando, ¿ya? Buscar la razón por la cual está enojado y buscar la solución, ¿ya? Tenemos pacientes agresivos, ¿ya? Porque, ojo, una cosa es que el paciente esté enojado, pero otra cosa es que llegue el paciente frecuentemente con una agresividad que no va a ser muy difícil controlar, ¿ya? Si tras intentar calmar esta situación se agrava la actitud, ¿no es cierto?, del paciente, la actitud agresiva, deberá ponerlo en conocimiento a las autoridades del centro de salud. Por ningún motivo, ¿no es cierto?, tomarse la situación personal, porque ese paciente no los conoce a ustedes, no tiene idea de nada, puede decir groserías con respecto a la familia, no sé, puede inventar cada cosa, pero no es algo que sea en contra del personal específico, sino que más bien con el sistema en general de salud, ¿ya? Ojo, nunca se enfrenten más allá de un paciente agresivo más de sus propias facultades. Si ustedes llegan en algún momento a trabajar en un centro hospitalario, siempre van a haber personas a las cuales ustedes puedan recurrir. Siempre hay personal de seguridad, ¿ya? Sin embargo, si trabajan en un área ya domiciliaria,
hay que tener mucho ojo con el tipo de paciente que ustedes van a atender, ¿ya? Nunca se expongan y pongan en riesgo su propia integridad. Si no se pueden acercar al paciente y no se pueden acercar porque es realmente agresivo, porque puede ser muchos factores, un paciente agresivo puede estar agresivo porque tuvo una descompensación. Los adultos mayores se descompensan, se ponen agresivos, tienen problemas de desorientación solamente por estar cursando una infección del tracto urinario. ¿Ya? Una infección urinaria a un adulto mayor lo va a descompensar, incluso lo puede poner agresivo. O sea, algo tan simple como eso, que tiene que ver con una enfermedad, ya con una patología, puede descompensar por completo a un paciente. Y no es que el paciente quiera agredir porque sí. Ya nadie quiere agredir al otro porque sí. Siempre hay un trasfondo, hay un porqué. ¿Ya? Pero nunca sobrepasen eso y siempre resguárdense ustedes. ¿Ya? Siempre resguarden su propia integridad. ¿Ya? Busquen ayuda en un momento crítico, no estén solos, traten de buscar siempre ayuda, ¿ya? Profe, Para pero a los veces, casos, ¿no es cierto? yo, disculpe, yo lo encuentro razón, pero a veces, por ejemplo, yo usuaria, eh, me toca de repente ir al Hospital Salvador a buscar algún examen de mi mamá o ir a solicitar una hora. eh, casi siempre me atiende una señora de una ventanilla X y el trato de ella no es muy digno. Es como, no sé, ni siquiera el buenos días, ni el buenas tardes, ni nada. O sea, no sé cómo explicarle. De repente también me pasa porque también las respuestas que dan los doctores, también, pues también, ejemplo, me dijo un día un doctor, le dijo a mi mamá, ¿para qué se quería operar? Y entonces yo dije, pero lo pensé. Y yo dije, este doctor será doctor porque si me pregunta a mí para qué se quiere operar, es como lógico, ¿para qué se quiere operar el paciente? Para mejorar la calidad de vida que lleva. Entonces, de repente el trato no es como muy digno de las personas que trabajan adentro. Entonces, ellos también hacen que la gente se ofusque, se enoje, se moleste con ellos. No sé si me Claro, entiendes. pero es que eh, no podemos eh, responder. Si usted se sintió agredida, si yo me siento agredida por una respuesta que me da un médico y que no es la correcta, si yo me siento agredida por una gestualidad, ¿ya? Por la falta de empatía, por la forma en que me recibe, no sé, una persona, una ventanilla, yo no puedo responder la agresividad que yo estoy sintiendo con más agresividad. Ah, no, pues yo no No respondo con puedo, agresividad, pero porque en el sí fondo estoy siendo respondo tan molesta. agresiva como las personas que me están entregando o están siendo agresivas conmigo. Fija, es prácticamente como ojo por ojo, diente por diente, y así no funciona el mundo hoy en día. Y así no funciona. O sea, la forma correcta, si a mí no me gustó cómo me atendió este médico, tengo que presentar un reclamo. Si el reclamo no tuvo frutos, ya no tuvo una respuesta que yo quería, sigo a la superintendencia, ¿ya? Y ahí sí que me van a tener que dar una respuesta, pero hay canales y hay formas de cómo yo presento mis descargos, ¿ya? No, pero No yo lo que podemos voy y ir le por la explico, vida respondiendo de forma agresiva ante una agresividad que me están entregando. y yo lo que voy un poquito más allá porque yo entiendo que esto es un trabajo y todo el tema, pero hay personas que yo le insisto, hay personas que se tapan y se les nota. Por ejemplo, me tocó una vez acompañar a Claro, mi pero es cuñada que, porque estaba embarazada, ¿ya? Fue un CEPAN. Y la mandaron a hacerse una eco, estaba embarazada, le hizo una eco, y allá se equivocaron y la mandaron a rayos. Mi cuñada obviamente no se hizo el rayo, ¿ya? Y después la mandaron de vuelta al consultorio. Del consultorio golpeé la puerta del frente. De la frente vaya al mesón. Del mesón vaya de nuevo a la puerta del frente para que solucionen el problema. Y así se llevó yo creo como 3 meses. claro, pero mira, Pamela, voy a decir una cosa. Eh,
todo lo que usted está diciendo, yo creo que muchos lo hemos vivido, ya que yo creo que no hay nadie que no haya vivido una situación como en un hospital público, incluso nosotros, o desde mi vereda, que yo soy parte del sistema público, trabajé años como funcionaria pública y aún así, como funcionaria pública, cuando en algún momento me fui a atender a un hospital público, tampoco recibí la mejor de las atenciones de mis propios colegas. O sea, es una cuestión transversal. Yo creo que aquí para todos, aquí hay que hacer cambio en el sistema, ¿ya? Pero lo que nos convoca ahora, hoy en día, en esta clase, Pamela, estamos hablando de los cuidados, ¿no es cierto? Y cómo ustedes, desde la otra vereda, ustedes tienen que generar cambio. Porque podemos estar todo un día hablando de que, porque yo tengo muchas historias que contar con respecto a cómo me han tratado tal vez en alguna situación o en algún momento, ¿ya? Yo creo que cada una de ustedes también ha vivido situaciones muy complejas en donde jamás han recibido a lo mejor una respuesta desde el recinto hospitalario, ni siquiera una disculpa, ¿ya? Pero la clase de ahora y de este momento nos está hablando desde la otra mirada, de cómo nosotros, porque ahora ustedes van a ser parte de este sistema, ustedes van a entregar la atención, ¿ya? Ustedes van a ser funcionarios. Entonces, así como nosotros podemos decir, oye, ellos se tapan, que es así, que es horrendo el sistema, nosotros vamos a estar en la otra vereda como parte del sistema, que también van a poder decir, oye, esta persona, o tal vez, no sé, Pamela, no me atendió de la mejor forma, pero ¿qué es lo que quiero que entiendan en este Pero, momento? Que ahora disculpe, ustedes van a entregar la atención, ustedes van a ser disculpe un poquito, cuidadoras, ustedes van a pero entregar si las usted, atenciones de enfermería y deben hacerla de la mejor forma posible. pero si usted No recibió seguir las de malas repente, prácticas que ya existen. pero si usted tuvo, esas cosas no son buenas denunciarlas de parte del usuario, ya sea trabajando, ya sea como Claro, pero usuario, no en esta instancia, pues Pamela. Yo creo que si lo iba a denunciar, para limpiar un poquito nosotros el lo vimos en la sistema. clase pasada, dónde se hacía y cómo se hace, ¿no es cierto? ¿Cuándo, cómo y dónde? Ya lo vimos también en la clase pasada. Ahora lo importante es que ustedes entiendan que no deben cometer estas mismas prácticas, que no deben actuar de la misma forma, y aquí se están entregando hartas herramientas, ¿no es cierto? Y contenido para que ustedes no sigan con esas prácticas y generen un cambio desde ustedes, ¿ya? Cambiar el sistema, cambiar un montón de gente es imposible. Va a ser muy, muy difícil. Y no depende ni de mí, ni de ustedes, ni de esta clase, ¿ya? Pero sí ustedes, desde ustedes, cada uno puede generar un cambio. Y esa es la idea, ¿ya? Que no sigan con malas prácticas y generen un cambio. Ya, continuamos. Entonces, para ambos casos, pacientes enfadados o agresivos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Mantener una actitud amigable, mirar al interlocutor a los ojos, ¿ya? Mirar a la persona agresiva a los ojos, no mostrarse agresivo verbalmente ni con gestos ni con la postura corporal. Dejar que el ciudadano o el paciente se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni entablar una discusión con él, evitar calificar su estado de ánimo y no pedirle que se calme. Se han dado cuenta que a veces, pero cálmate, cálmate, al final genera mayor agresividad. No tomar la situación personal, ¿ya? A veces la ciudadanía se queja de un servicio, pero no de la persona en sí, ¿ya? Sino que el sistema en general. No perder el control. Si conserva la calma, es probable que el ciudadano también se calme. Cuidar el tono de voz, muchas veces nos cuesta tanto o sea, nos cuesta, ¿no es cierto?, el qué se dice, sino el cómo se dice, usar frases como lo comprendo, qué pena. Claro que sí. Estas demuestran que el servidor público es consistente, o sea, perdón, consciente del malestar de esta persona. Habla del ciudadano, ¿ya? Pero aquí estamos hablando netamente del paciente, ¿no es cierto? Dar alternativas, ¿no es cierto?, de solución, si es que las hay, obviamente, y comprometerse solo con lo que se pueda cumplir. Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano o con otro paciente, ¿no es cierto?, informar a la jefatura de inmediato para dar una solución de fondo.
Tenemos también, aparte de los agresivos, ¿no es cierto?, y ofuscados, tenemos pacientes escépticos, ¿ya? Que son personas incrédulas que siempre buscan una segunda opinión, ¿ya? Pueden acudir a un médico tras haber investigado superficialmente su dolencia y cuestionarán todas las indicaciones que se les dé, ¿ya? ¿Qué hacer con esto? Primero que nada, emplear un tono asertivo, haciéndole entender que no le estás haciendo, ¿no es cierto?, sugerencias, sino dándole pautas que debe seguir porque se trata de su salud. Es súper complejo este tipo de pacientes, cuesta mucho que logren los tratamientos que se les han indicado, pero existen y hay que saber cómo tratarlos y cómo llegar a este tipo de usuarios, ¿ya? Teníamos también pacientes exigentes, ya que suelen demandar un trato especial y se irritan con tiempos de espera, quiere que todo le llegue en el momento, al tiro, ahora como que fueran el único usuario o el único paciente que se tiene que atender en ese lugar, ¿ya? Tenemos también pacientes con dolor, ¿ya? En este caso, el paciente con dolor es necesario activar con este tipo de pacientes un protocolo basado en la localización, la intensidad, la calidad del inicio, duración y efectos del dolor sobre su bienestar diario, ¿ya? Evitar, obviamente, el juzgar el dolor, ¿ya? Ya que la forma en que se percibe una dolencia es subjetiva. Puede que a lo mejor sea un dedo y uno dice, oye, ¿cómo estás chillando por un dedo? Pero puede que esa persona ese dedo le duela mucho más de lo que me podría doler a mí. Cada persona tiene una forma de percibir y de sentir, ya completamente diferente a la otra. Tenemos también pacientes exagerados, ¿ya? Casos en que la magnitud de la queja no se corresponde con la gravedad de la enfermedad, pero sin embargo van a querer y van a alarmar y agrandar mucho una enfermedad más de lo que la enfermedad propiamente tal es, ¿ya? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Ya? Se me fue negro. ¿Ven la imagen? Sí, ahí volvió. ¿Qué hacer en estos casos, no es cierto? Atender las quejas siempre, ¿ya? Una queja de un paciente jamás se puede pasar por alto y jamás debe dejar de ser atendida, ¿ya? Debe prestarse siempre la atención que amerita, ¿ya? A mí no me gusta tratar de clientes a los pacientes, que hoy en día se usa mucho el cliente, incluso en el área de salud, ¿ya? Prefiero usar más el término usuario o seguir llamándolos a la antigua como pacientes, ¿ya? Pero hay que entender que siempre se les debe prestar la atención que amerita. Son personas y personas que están sufriendo dolencias, ¿ya? O familiares de personas que están enfermas, ¿ya? Porque a veces, muchas veces, hay más reclamos de los familiares que del paciente mismo, porque el paciente muchas veces no está en condiciones de reclamar y a veces son los familiares los que terminan ofuscándose o siendo agresivos con el personal. Siempre se debe prestar la atención que amerita, ¿ya? Pero siempre resguardando la cordialidad y resguardando nuestra propia integridad, insisto con eso. Mediante un interrogatorio adecuado, descubrir cuáles son las creencias del paciente con respecto a su enfermedad, ¿no es cierto? Corregirlas en caso... Disculpen, disculpen, vuelvo a repetir. Entonces, mediante el interrogatorio adecuado, ¿no es cierto?, descubrir cuáles son las creencias del paciente con respecto a su enfermedad y corregirlas en caso de que sean inadecuadas, ¿no es cierto?, educarlo, informarlo, ¿no es cierto?, si tal vez está solicitando algo que no es así o que es erróneo, ¿no es cierto?, a través de explicaciones bien fundadas. Brindar seguridad al paciente y mostrar confianza, ¿ya? Por otro lado, tenemos el paciente valiente, un paciente que puede estar con una dolencia muy grave, ¿ya? Con una enfermedad muy grave, sin embargo, va a negar el malestar o el dolor. También hay este tipo de pacientes, también hay este tipo de usuarios que generalmente sufren dolencia o han estado toda una noche con dolor y uno les pregunta, pero ¿por qué no avisó, no informó? Es que no quería molestar, ¿ya?
Y tampoco es bueno, ¿ya? Porque no se le entrega la atención o la medicación, ¿no es cierto?, que corresponde a su dolencia, ¿ya? Uno con el tiempo empieza a tener estas habilidades después para ir conociendo el tipo de paciente, ¿ya? Y uno ya va conociendo y sabe qué tipo de paciente es cada cual, ¿ya? Y creo que hay que tener más ojo con este tipo de pacientes que con los que manifiestan de más su dolencia, ¿ya? Porque estos pacientes que se hacen los valientes, como dice el término, pueden estar sufriendo una gravedad mayor, ¿no es cierto? Pero sin embargo no van a manifestar su dolencia ni su dolor, ¿ya? Los profesionales de la salud no consideramos esta situación como un problema, al contrario, es la cultura occidental que consideran admirables conductas de autocontrol o estoicismo, ¿ya? Sin embargo, en muchos cuadros dolorosos, ¿no es cierto? Como ejemplo del dolor isquémico, este tipo de comportamiento puede ser contraproducente, ya que revela que el paciente está teniendo mecanismos de defensa y negación de malestar que, si bien son útiles para disminuir la existencia dolorosa, son sumamente perjudiciales, pues la persona, ¿no es cierto?, tiende a restarle importancia a esta enfermedad y a su autocuidado, ¿ya? Y era una enfermedad o una patología importante, ¿ya? Este tipo de pacientes suele incumplir a veces las indicaciones terapéuticas y someterse a riesgos que pueden poner en peligro también la evolución de su enfermedad y también poner en riesgo su propia vida, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? Explicar claramente al enfermo las limitaciones y cuidados, ¿no es cierto?, que debe tener, los riesgos que correrá si no cumple las indicaciones. Generar en qué parte, ¿no es cierto? O sea, perdón. Sí. Generar en el paciente un optimismo realista, recompensar mediante frases amables, elogios, y también cuando detecta un incumplimiento terapéutico, ¿no es cierto?, buscar junto al paciente y también sus familiares las razones del mismo. Es súper importante resguardar la continuidad de de las atenciones y las indicaciones, ¿ya? Sobre todo con estos pacientes porque suelen no cumplirlas y no seguir las indicaciones médicas. ¿Y qué llevamos con esto? O a qué llegamos es a tener un paciente descompensado, un paciente con más tiempo, ¿no es cierto?, de reposo que el que quisiéramos, un paciente que la patología por lo general se va a agravar y va a terminar además requiriendo otro tipo, ¿no es cierto?, de recursos y otro tipo de atenciones, ¿ya? Así que es mucho ojo con este tipo de pacientes porque si bien los pacientes anteriores generan ciertos conflictos que se deben resolver, este tipo de paciente también los genera, pero a diferencia de los otros, este tipo de pacientes em, corre el riesgo de eh, poner en peligro su propia vida, ¿ya? Terminamos entonces con los conflictos, ¿ya? Hay muchos tipos de conflictos, tipos, causas y alternativas de solución. ¿Qué es un conflicto? ¿No es cierto? El conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas. O sea, siempre tienen que haber dos para generar un conflicto, ¿ya? Por eso que hablaba recién de quién agrede al otro y quién responde. No podemos responder con más agresividad porque finalmente son ambas personas que están generando esta situación de agresividad, ¿no es cierto? Para que haya un conflicto tiene que haber dos partes. Con respecto a los conflictos, ¿no es cierto? Tenemos ciertos tipos. Está el real, que es un conflicto real. Existe, ¿no es cierto?, una situación que no se ha podido solucionar. Pero, sin embargo, tenemos un conflicto irreal, ¿no es cierto?, que generalmente son frutos de malentendidos, ¿ya? Que nunca hubo un conflicto, pero se generó por simplemente un malentendido, ¿ya? Y está el conflicto inventado, ¿no es cierto?, que parte de un malentendido, una mala interpretación utilizada en forma deliberada para provocar de forma consistente el conflicto y puede iniciarse por una simple broma o un simple juego. Por otro lado, ¿no es cierto?, podemos diferenciar entre conflictos personales o socioemocionales. Suponen una alteración, ¿no es cierto?, de la relación personal entre dos personas, frecuentemente por algún malentendido también. En muchas
perdón, me faltaba un conflicto que es el conflicto material o cuantificable, que deriva de la diferencia de intereses entre dos personas, ¿ya? Y siempre de por medio hay un beneficio material. Es decir, cuando las personas pelean por un bien o por un objeto de valor o por algo que se puede, que es tangible, ¿ya? Se puede observar y tocar. Hay distintas causas del conflicto, ¿ya? Como problemas de relaciones, por preferencias, valores o creencias, problemas de información, intereses y necesidades incompatibles, conflictos estructurales. Con respecto a los conflictos estructurales, hay que detenerme un poquito para que se entienda que se refieren fundamentalmente a los roles que asumen en una relación, que tiene que ver con el poder. Los conflictos estructurales vienen siendo generalmente cuando se genera un conflicto entre jefatura y subalterno, ¿ya? Eso sería un ejemplo de un conflicto estructural. O, por el contrario, entre dos departamentos o unidades diferentes, ¿ya? Tiene que ver con la estructura de una organización. Entender el conflicto para solucionarlo, ¿no es cierto? En primer lugar, se debe analizar el conflicto para conseguir comprenderlo mejor y contribuir a solucionarlo, ¿ya? Primero, generar un diagnóstico, ¿no es cierto? Saber el por qué ocurrió ese conflicto, ¿no es cierto? Y qué dio lugar a que se produjera, ¿no es cierto? Y para ello, ¿no es cierto? Debemos además saber cuál fue el curso del problema, ¿no es cierto? Prestar atención al conflicto, cuáles son las causas del mismo, analizar el contexto de este conflicto, todo lo que lleva, ¿no es cierto?, el por qué se produjo, ya a raíz de qué, cuándo, dónde, quiénes se involucra, ¿no es cierto? Es generar un diagnóstico acabado del conflicto. Tengo que saber por qué se generó para poder solucionarlo. Si no sé por qué se produjo, difícil pueda solucionar un conflicto, ¿no es cierto? También está la tipología del conflicto, donde debemos tener en cuenta que los conflictos pueden ser varios tipos en función de sus características, ¿ya? Según su contenido, pueden ser políticos, culturales, según el número de personas implicadas entre los individuos, entre grupos, grupos pequeños, grupos grandes. En función del interés, ¿no es cierto?, por la otra persona, se establecen diferentes objetivos que hay que conseguir, como por competición, evitación, como para evitar, ¿no es cierto?, algún problema, pero en el fondo, el evitar un problema puede generar otro aún mayor, ¿ya? La acomodación, una de las partes decide ceder y someterse al deseo del otro, ¿ya? ¿Ya? Bajo las decisiones y condiciones del otro, sobrepasando los deseos de la otra persona. Eso también es un tipo de conflicto. Un pacto o capitulación, ¿no es cierto?, es la meta de la negociación. Los participantes renuncian a algunos beneficios para que otros puedan seguir una solución satisfactoria del problema. Y está la cooperación, ¿no es cierto?, en donde ambos alcanzan una solución beneficiosa sin tener que renunciar a nada. Finalmente, podemos decir que definir objetivos para actuar antes de emprender cualquier acción se debe tener claro lo que se quiere conseguir en esa situación o conflicto. ¿Queremos solucionarlo? ¿Ya? Nos tenemos que hacer primero que todo esa pregunta. Generar alternativas, ¿no es cierto?, de solución. Con respecto a las alternativas, se debe buscar diferentes formas de solucionar el conflicto y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo, aunque en el momento nos parezca tal vez imposible, ¿ya? Por otro lado, también es importante elegir las alternativas apropiadas, ¿no es cierto?, y poner en práctica, ¿no es cierto?, la solución elegida. Y finalmente, evaluar los resultados. Todo esto último que tiene que ver con los conflictos tiene mucho que ver también con la resolución y resolver también las quejas de los usuarios. Generalmente el problema de las quejas de los usuarios va a generar un conflicto y es importante saber cómo resolverlo. Y para ello lo primero que tenemos que saber es por qué surgió este conflicto y por qué surgió este problema, ¿cierto?
Estimadas, la clase de trato al usuario finaliza, ¿no es cierto?, con la definición de conflicto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, alcance? Si no, para pasar la lista. Yo tengo algunas que les coloqué presente, pero me faltan varias porque después fueron agregándose más cuando ya estaba la clase en curso. Las escucho. ¿Alguien tiene algo que decir, mencionar? ¿Alguna duda? Profe, presente, a mí no me llamaron. Diana Vargas. No, ahora recién voy a pasar la lista. Algunas que ingresaron al principio de la clase sí ya las coloqué, ¿ya? Pero ahora yo las paso rápido y se van desconectando, ¿ya? Primero que todo, antes de pasar la lista, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda al respecto. No, señorita, hay que estudiar nomás. Quiero saber cuándo hay examen, prueba, porfa. Ahora estudiar, claro, claro. Empiezo la próxima semana con el otro contenido, ya, denme un segundo, porque el trato al usuario termina aquí. ¿A dónde? Y Aquí. luego sigo con el síndrome del cuidador este jueves, ¿ya? Y ese mismo día, cuando empiezo con la nueva materia del síndrome del cuidador, se va a liberar la primera prueba, ¿ya? Que es la Ya, prueba que va a incluir todo el trato al usuario. perfecto. Muy ¿Se amable, entiende? señorita. ¿Ya? Gracias. El jueves 21 se libera la prueba que terminamos de ver hoy día, ¿ya? El jueves Sin 21 se embargo, el libera la jueves prueba comenzamos de con lo la que es nueva materia. usuaria. ¿Cómo? Pero, Apague el perdón, micrófono. No escuché porque me hablaron como 2 o 3 juntas. Profe, No, ¿cuándo es la prueba? Que nos apagan los el micrófonos, jueves profesora. 21. Ya, gracias. Sí, Ahí se ustedes libera la prueba, revisen, señorita. Ahí se libera claro, la prueba. estimadas, revisen igual el calendario de evaluaciones, ¿ya? Pero se los vuelvo a decir aquí, es el 21, el próximo este jueves, inicia la prueba de trato al usuario. Ahí es la prueba, ¿ya? El jueves 21, que también tenemos clase, ¿ya? Recuerden que empezamos con el síndrome del cuidador. Ya, entonces las clases van a ser martes y jueves como de un principio, ¿cierto? Sí, Sí, yo hago las clases martes y jueves. sí, como Y lo este hacía la jueves otra es la profe. prueba, Ya. ¿ya? Se puede entregar el mismo día jueves o a nomás el viernes. Yo voy a estar avisando en el WhatsApp del grupo cuando se libera la prueba. Cuando esté lista, le digo, estimadas, la prueba se encuentra disponible. Listo. ¿Ya? Así que yo les voy a avisar. ya, ok, Señorita, gracias. gracias. Póngame presente, Diana Muñoz, que me voy a retirar. Profe. ¿Me escuchan? Siempre aviso cuando queda liberada la prueba. Ya. Lista. Asistencia. Elizabeth Ahumada. Ausente. La Pamela Alarcón la tengo presente. Bernardita Arauz. Gracias, hasta luego. Luego, Bernardita Arauz. Ausente. Sofía Astorga la tengo presente. Marisol Astudillo. Presente, profe. Apaguen los micrófonos porque no se escucha Apaguen la los micrófonos, por favor. Silencié. Ya, ahí. Ya, vuelvo a decir. Sofía Astorga la tengo presente. Iba en Marisol Astudillo. Presente, profe. Ya, Marisol. Silvia Barra. Presente, profesora. Ya, Silvia. Se van desconectando nomás, chicas. Marcela Becerra. Claudia Castaño, presente, la había anotado. Presente, profe. Ya. María Cordero. Maritza Díaz.
Francisca Flores. A Daniela Espinosa la tengo presente. Ah, ya. Gracias, buenas noches. Ya, Daniela. Merlis Gutiérrez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Merlis. María Guzmán. Ángela Guasasquiche. María Cristina Hurtado. Aquí presente, buenas noches, presente. Ya. Polonia Leal, Eldi López, Elizabeth Marín y Ismaili Mervi. Las Presente, tengo profe, muy todas buenas noches. presentes. Sí, están todas Gracias, presentes. profe. A mí no me Polonia está nombró. presente. Dije María Soy Cristina Eliana Hurtado, Muñoz. Polonia Leal, Eldi López, Elizabeth Marín, Ismaili Merveil. Las tengo presentes, todas ellas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, Paula profe. Montaño. Buenas noches. Paula Montaño. Herminia Montaz. Jenny Mudarra. Eliana Muñoz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Eliana. Romina Núñez. Ya. Lina Amanda. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas Romina, noches, presente. Lina. Magdalena Pardo. ¿Qué me dijo Romina? ¿Romina presente? Ah, ya, Romina. Ya, la dejo presente. Lina Amanda. Magdalena Pardo. Alexa Pérez. Rita Reaño. Presente, profesora. Norca Rey. Lidia Reyes. María Profe, Seguel. Alexa Pérez me ha nombrado. Alexa, La semana pasada me tuve ¿sí? que desconectar antes de que usted pasara el listado. ¿Sí Ya, recuerda? Alexa, la dejo presente. Sí, sí, está presente. Ok. Que pase buenas noches. Ya, Alexa, usted igual. Ibael Lidia Reyes. María Seguel. Roxana Ulloa. Diana Vargas. Giovanna Presente, Vilches. presente Diana Vargas y buenas noches. Ya, Diana, buenas noches. Giovanna Vilches y Carolina Wigand. Profe, no escuché mi nombre, Ismael Melville. Carolina Wigand, ausente. ¿Quién me dijo? ¿A quién no nombré? Vayan diciéndome esos nombres. Rosario. Ismael. ¿Quién más? Rosario me dijo. No la escucho bien. Ismael Melville. Sí la nombré. A ver. Mm. Profe. Sí, la dejé presente. Ismael. Ah, ya. Gracias, Sí, está profe. presente. Profesora y Marcela Becerra, que recién no me prendía el micrófono cuando usted tomó la Ya, lista. ya se estaba. Ya, ahora la dejé presente. La había puesto ausente. Ya, ahora está presente. Ya, gracias. Ya, Gracias, profesora. ya, hasta luego.